Hay un momento en la vida de Sagitario que marca un antes y un después en su historia. No ocurre cuando conquista una meta, ni cuando alcanza un sueño largamente perseguido. Sucede cuando aprende a decir adiós. Para un signo nacido bajo el fuego de la expansión, de la búsqueda y de la esperanza, despedirse no es simplemente cerrar una puerta, es aceptar que incluso los caminos más hermosos tienen un final y que la verdadera libertad también consiste en soltar. Sagitario está gobernado por la energía de los grandes horizontes. Su naturaleza lo impulsa a creer que siempre existe una nueva oportunidad, una nueva aventura o una nueva posibilidad capaz de transformar cualquier situación. Por eso suele permanecer más tiempo del necesario en ciertos lugares, relaciones o proyectos. No porque tema el cambio, sino porque confía profundamente en que todo puede mejorar. Su fe es tan poderosa que a veces lo lleva a sostener vínculos que ya han cumplido su misión, esperando un milagro que devuelva la luz a lo que hace tiempo dejó de brillar. Sin embargo, el universo tiene formas misteriosas de enseñar. Con el paso de los años, Sagitario descubre que no todas las batallas deben librarse hasta el final. Comprende que existen despedidas que no representan una derrota, sino una victoria silenciosa. Aprende que aferrarse a lo que ya terminó puede convertirse en una prisión mucho más dura que cualquier incertidumbre futura. Cuando Sagitario aprende a decir adiós, algo extraordinario ocurre en su interior. La energía que antes utilizaba para intentar salvar lo insalvable regresa a su esencia. Es como si recuperara una parte perdida de su fuego. Ya no desperdicia fuerzas persiguiendo sombras ni tratando de convencer a quienes decidieron alejarse. Comprende que el destino no obliga, sino que guía, y que cada persona tiene su propio sendero. Desde una perspectiva astrológica, este aprendizaje representa una de las grandes iniciaciones del signo. El arquero, símbolo de Sagitario, deja de mirar únicamente hacia adelante y observa también lo que carga en su espalda. Entonces reconoce que algunas cargas no pertenecen al futuro que desea construir. Viejas heridas, promesas rotas, decepciones y recuerdos que alguna vez parecieron tesoros empiezan a perder peso. No desaparecen por completo, pero dejan de gobernar su presente. La despedida de Sagitario no suele ser fría ni indiferente. Es una despedida llena de significado. Agradece lo vivido, honra las lecciones aprendidas y continúa avanzando. Incluso cuando el dolor está presente, existe una parte de su espíritu que sabe que el movimiento es necesario. El fuego de este signo no fue creado para quedarse inmóvil entre las ruinas del pasado. Fue creado para iluminar nuevos caminos. En ese proceso surge una sabiduría profunda. Sagitario descubre que la libertad auténtica no consiste únicamente en viajar lejos o explorar territorios desconocidos. La libertad verdadera aparece cuando deja de depender emocionalmente de aquello que ya no puede acompañarlo. Es entonces cuando comprende que ningún final tiene el poder de destruir su esencia. Las despedidas cambian circunstancias, pero no apagan la luz interior que lo impulsa a seguir creciendo. Existe también una dimensión épica en este despertar. Como los antiguos héroes que abandonaban reinos conocidos para internarse en tierras inciertas, Sagitario cruza el umbral de sus propios miedos. Atrás quedan las expectativas incumplidas y las historias que jamás alcanzaron el desenlace imaginado. Delante aparece un horizonte inmenso, todavía sin escribir. Y aunque el corazón conserve cicatrices, cada una de ellas se convierte en una prueba de experiencia, resistencia y evolución. La madurez de Sagitario se manifiesta cuando entiende que decir adiós no significa olvidar. Significa aceptar. Significa reconocer que algunas personas llegaron para enseñar una lección y no para quedarse para siempre. Significa entender que ciertos sueños debían transformarse para dar paso a otros más grandes. Significa confiar en que el universo retira determinadas piezas porque prepara una nueva etapa del viaje. Entonces el arquero vuelve a tensar su arco. Ya no apunta hacia aquello que perdió. Apunta hacia aquello que puede llegar a ser. Su mirada recupera el brillo de los grandes conquistadores del espíritu. La tristeza deja de ser una cadena y se convierte en combustible para avanzar. El pasado ocupa su lugar en la memoria, mientras el futuro vuelve a llamarlo con la fuerza de una promesa. Cuando Sagitario aprende a decir adiós, deja de luchar contra el curso natural de la vida. Descubre que cada final encierra una semilla de expansión. Comprende que la verdadera grandeza no está en retener, sino en confiar. Y así continúa su travesía, más sabio,
más fuerte y más libre, llevando consigo la certeza de que ningún adiós puede detener a un alma nacida para perseguir horizontes infinitos. Hay una faceta poco comprendida del aprendizaje de Sagitario al decir adiós, la transformación de su relación con la esperanza. Durante gran parte de su vida, este signo suele interpretar la esperanza como la capacidad de permanecer, resistir y seguir creyendo incluso cuando todo parece perdido. Esa fuerza le permite superar obstáculos que habrían desanimado a muchos otros. Sin embargo, llega un punto en el que descubre una verdad más elevada. Comprende que la esperanza no siempre consiste en quedarse, en ocasiones consiste en marcharse. Esta revelación cambia profundamente su manera de entender el destino. El fuego sagitariano deja de consumir energía intentando revivir lo que ya concluyó y comienza a iluminar caminos desconocidos. Entonces nace una nueva clase de confianza, mucho más madura y poderosa. Ya no depende de resultados concretos ni de personas determinadas. Se convierte en una fe interior que permanece estable incluso cuando las circunstancias externas cambian. Desde la visión astrológica, este proceso representa una expansión de conciencia. Sagitario es un signo asociado con la búsqueda de significado, con la filosofía y con la necesidad de comprender los grandes misterios de la existencia. Por eso cada despedida importante suele empujarlo hacia una reflexión profunda. Mientras otros signos pueden centrarse únicamente en la pérdida inmediata, Sagitario busca el propósito oculto detrás de cada final. Necesita entender qué enseñanza estaba destinada a recibir y cómo esa experiencia encaja dentro de una historia más grande. En muchos casos, las despedidas más difíciles se convierten en los acontecimientos que despiertan su verdadera sabiduría. Aquello que inicialmente parecía una ruptura dolorosa termina revelándose como una liberación necesaria. Lo que parecía un castigo acaba siendo una preparación. Lo que parecía una caída se transforma en impulso para alcanzar una altura que antes resultaba inimaginable. Existe también una batalla silenciosa que ocurre en el interior de Sagitario cuando aprende a soltar. Es la confrontación entre el aventurero y el idealista. El aventurero desea avanzar, explorar y descubrir nuevos horizontes. El idealista, en cambio, quiere conservar la imagen perfecta de lo que alguna vez soñó. Durante mucho tiempo ambas fuerzas pueden entrar en conflicto. Una parte del signo percibe que debe continuar su camino, mientras otra intenta aferrarse a una versión idealizada del pasado. La evolución comienza cuando entiende que los sueños también evolucionan. No todos están destinados a cumplirse exactamente como fueron imaginados. Algunos cambian de forma. Otros desaparecen para dar lugar a aspiraciones más grandes. Y otros simplemente cumplen su función inspiradora antes de desvanecerse. Cuando Sagitario acepta esta dinámica, deja de considerar los cambios como traiciones a sus deseos y empieza a verlos como expresiones naturales del crecimiento. En términos épicos, es el momento en que el viajero comprende que ningún mapa puede contener la totalidad del mundo. Cada vez que una ruta termina, aparece la posibilidad de descubrir territorios que ni siquiera figuraban en sus planes originales. Así, las despedidas dejan de ser muros y se convierten en portales. Otro aspecto importante de esta transformación es el fortalecimiento de la intuición. Aunque Sagitario suele asociarse con la acción y el movimiento, posee una profunda conexión con las señales que aparecen durante el viaje. Cuando aprende a decir adiós, desarrolla una sensibilidad especial para reconocer cuando una etapa ha cumplido su propósito. Ya no necesita esperar a que todo se derrumbe para tomar una decisión. Comienza a percibir las corrientes invisibles que indican el momento adecuado para partir. Esta capacidad le permite actuar con mayor serenidad. Las despedidas dejan de producirse únicamente después de largas luchas o grandes conflictos. A veces surgen de una comprensión tranquila, de una certeza interior que le indica que la experiencia ha entregado todo lo que podía ofrecer. En lugar de aferrarse por miedo o costumbre, honra el ciclo natural de las cosas. Con el tiempo, Sagitario descubre que cada adiós fortalece una virtud fundamental, la confianza en sí mismo. Al principio puede creer que necesita determinadas personas, lugares o circunstancias para sentirse completo. Pero cada vez que supera una despedida importante, confirma algo extraordinario. Comprueba que su fuerza no provenía de aquello que perdió, sino de aquello que siempre llevó dentro. Esa comprensión enciende un fuego nuevo. Ya no es el fuego impulsivo de la juventud ni la llama inquieta que busca respuestas desesperadamente. Es una luz más estable, nacida de la experiencia. Una luz que conoce el dolor, pero también conoce la superación.
Una luz que entiende que ningún final tiene autoridad para definir el valor de un alma. Entonces el espíritu sagitariano avanza con una grandeza distinta. Ya no necesita perseguir cada oportunidad ni aferrarse a cada promesa. Sabe que lo verdaderamente destinado para él encontrará la manera de acompañarlo. Y aquello que deba partir cumplirá igualmente una función sagrada dentro de su historia. Así, cada despedida se convierte en una ceremonia de transformación. Cada cierre marca el nacimiento de una versión más fuerte, más consciente y más libre. Y mientras el horizonte vuelve a extenderse ante sus ojos, Sagitario comprende que el universo nunca le pidió que conservara todo lo que amaba. Le pidió algo mucho más heroico, seguir caminando incluso después de haberlo amado. Uno de los aspectos menos visibles cuando Sagitario aprende a decir adiós es el cambio que se produce en su concepto de victoria. Durante gran parte de su recorrido, este signo suele asociar el triunfo con la conquista, con alcanzar una meta, cruzar una frontera o convertir en realidad una visión que parecía lejana. Su naturaleza expansiva le impulsa a avanzar constantemente hacia algo más grande, más amplio y más prometedor. Sin embargo, las experiencias profundas terminan enseñándole que algunas de las victorias más importantes no se encuentran al final de una persecución, sino en el instante en que decide dejar de perseguir aquello que ya no forma parte de su destino. Para un signo de fuego tan vinculado a la aventura, aceptar esta verdad representa una auténtica iniciación espiritual. Existe un momento en el que comprende que no todo lo valioso debe ser retenido para siempre. Hay encuentros cuya misión era despertar una parte dormida de su alma. Hay caminos destinados a enseñarle una lección concreta. Hay sueños que aparecen para impulsarlo a crecer, aunque no estén destinados a permanecer exactamente como fueron concebidos. En ese despertar, Sagitario comienza a reconocer la diferencia entre insistencia y propósito. Durante mucho tiempo ambas fuerzas pueden parecer iguales. La insistencia le dice que continúe luchando porque todavía existe una posibilidad. El propósito, en cambio, le susurra que observe con honestidad si aquello que intenta sostener sigue contribuyendo a su crecimiento. Cuando finalmente aprende a distinguir una voz de la otra, se libera de innumerables cargas invisibles. Desde una perspectiva astrológica, este proceso está profundamente relacionado con la evolución de la conciencia. Sagitario es un buscador de verdades. No se conforma con explicaciones superficiales ni con respuestas incompletas. Por eso las despedidas importantes suelen llevarlo a explorar territorios interiores que antes ignoraba. Lo que comenzó como una pérdida acaba convirtiéndose en una expedición hacia regiones desconocidas de sí mismo. En ese viaje descubre fortalezas que permanecían ocultas. Descubre que posee una capacidad extraordinaria para reconstruirse después de los cambios. Descubre que su optimismo no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción mucho más profunda. Comprende que la esperanza auténtica no nace porque todo salga bien, sino porque existe la certeza de que siempre será posible encontrar sentido incluso en medio de las transformaciones más difíciles. También emerge una comprensión diferente del tiempo. Sagitario suele mirar hacia adelante con entusiasmo, imaginando futuros brillantes y posibilidades ilimitadas. Sin embargo, cuando aprende a despedirse, deja de intentar acelerar ciertos procesos. Entiende que algunas respuestas solo aparecen cuando la experiencia ha madurado lo suficiente. Comprende que existen ciclos que no pueden ser forzados y que cada final tiene su propio ritmo de integración. Esta paciencia representa una conquista silenciosa. El signo que siempre soñó con horizontes lejanos aprende a respetar los tiempos del alma. Aprende que la sabiduría no siempre llega galopando como un caballo desbocado. A veces llega lentamente, como el amanecer que ilumina las montañas después de una larga noche. Hay además una transformación profunda en su relación con la incertidumbre. Aunque Sagitario suele proyectar seguridad y confianza, en su interior también puede experimentar temor cuando el futuro pierde definición. Las despedidas lo obligan a atravesar espacios donde todavía no existen respuestas claras. Y precisamente allí ocurre uno de sus mayores actos de valentía. El héroe sagitariano no demuestra coraje únicamente cuando enfrenta desafíos visibles. Lo demuestra cuando continúa avanzando sin conocer exactamente lo que encontrará más adelante. Lo demuestra cuando abandona una etapa conocida para internarse en territorios donde las certezas desaparecen. Lo demuestra cuando elige confiar en la vida incluso cuando el camino parece envuelto en niebla. Esa confianza se convierte en una fuente inmensa de poder. Cada despedida superada fortalece su capacidad para navegar cambios futuros.
cada cierre integrado amplía su horizonte emocional. Cada experiencia asimilada refuerza la convicción de que ninguna pérdida tiene el poder de destruir su esencia. Con el paso del tiempo, Sagitario deja de interpretar los finales como interrupciones de su historia. Comienza a percibirlos como capítulos necesarios dentro de una narrativa mucho más amplia. Entiende que la vida no está compuesta únicamente por encuentros, sino también por separaciones que permiten la aparición de nuevas posibilidades. Lo que se marcha deja espacio para lo que está destinado a llegar. Entonces surge una serenidad que antes parecía imposible. Ya no necesita controlar cada desenlace ni obtener explicaciones para todo. Comprende que algunas respuestas aparecen años después y que otras jamás serán completamente reveladas. Lejos de debilitarlo, esta aceptación fortalece su espíritu. El arquero sigue apuntando hacia horizontes lejanos, pero ahora lo hace con una mirada distinta. Ha descubierto que la verdadera expansión no consiste únicamente en recorrer grandes distancias, sino en ampliar la capacidad del corazón para aceptar los cambios inevitables de la existencia. Ha aprendido que la libertad no es solamente la posibilidad de elegir un camino, sino también la capacidad de abandonar uno cuando su recorrido ha terminado. Y así continúa avanzando, no como alguien que perdió algo en el camino, sino como alguien que transformó cada despedida en sabiduría. Cada adiós se convierte en una antorcha encendida que ilumina la siguiente etapa de su viaje. Cada final fortalece su carácter. Cada cierre amplía su visión. Porque cuando Sagitario domina el arte de soltar, descubre que el universo no reduce sus posibilidades, las multiplica. Allí comienza una nueva aventura, más consciente, más profunda y más poderosa que cualquiera de las que imaginó al inicio de su travesía. Existe una dimensión especialmente profunda en la experiencia de Sagitario cuando aprende a decir adiós, el descubrimiento de que no todas las despedidas ocurren con personas, lugares o situaciones. Algunas de las más trascendentales suceden dentro de sí mismo. Son despedidas invisibles para el mundo exterior, pero inmensas para el alma. Son los momentos en los que abandona antiguas versiones de su identidad, creencias que alguna vez parecieron absolutas o expectativas que durante años guiaron sus pasos. Sagitario es un signo asociado a la búsqueda de la verdad. Sin embargo, en las primeras etapas de su evolución suele imaginar que la verdad es un destino final, una cima definitiva desde la cual podrá contemplar todas las respuestas. Con el paso del tiempo descubre algo mucho más complejo y fascinante: la verdad también evoluciona. Lo que ayer parecía una certeza inquebrantable puede convertirse mañana en una lección superada. Y para continuar creciendo, resulta necesario despedirse incluso de aquellas ideas que alguna vez ofrecieron seguridad. Este proceso requiere un enorme valor. No es sencillo dejar atrás una visión del mundo que durante años proporcionó dirección y sentido. Pero el espíritu sagitariano está destinado a expandirse constantemente. Cuando intenta permanecer encerrado en antiguas definiciones de sí mismo, comienza a sentir una inquietud difícil de explicar. Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia territorios más amplios de comprensión. Desde una perspectiva astrológica, este fenómeno refleja una de las misiones más elevadas de Sagitario: convertirse en un eterno aprendiz. No importa cuánto conocimiento acumule ni cuántas experiencias haya vivido. Siempre existe una nueva perspectiva esperando ser descubierta. Siempre hay una verdad más amplia detrás de la verdad anterior. Por eso, cada adiós importante termina abriendo una puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. En muchas ocasiones, Sagitario también debe despedirse de la necesidad de demostrar algo. Durante ciertos periodos de su vida puede sentir el impulso de probar su valor a través de logros, conquistas o reconocimientos. Busca horizontes lejanos, metas ambiciosas y desafíos que le permitan confirmar su capacidad. Sin embargo, llega un momento en que comprende que su valor no depende de ninguna victoria externa. Esa revelación marca una transformación extraordinaria. El guerrero deja de luchar para demostrar quién es y comienza a actuar desde la certeza de lo que ya sabe que es. Su energía se vuelve más serena, pero también más poderosa. Ya no necesita correr detrás de cada oportunidad para sentirse digno. Aprende a seleccionar sus batallas con sabiduría y a invertir su fuerza en aquello que realmente alimenta su crecimiento. Hay además una despedida especialmente significativa relacionada con las expectativas. Sagitario posee una imaginación generosa y una capacidad natural para visualizar futuros llenos de posibilidades. Esa virtud le permite inspirarse constantemente y mantener viva la ilusión incluso en circunstancias difíciles.
Pero también puede llevarlo a construir escenarios ideales que rara vez coinciden exactamente con la realidad. Cuando madura, descubre que la vida no necesita ajustarse perfectamente a sus planes para ser maravillosa. Comprende que muchas de las experiencias más transformadoras llegaron precisamente porque algo no salió como esperaba. Lo inesperado deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado del destino. Lo que parecía un desvío termina revelándose como el verdadero camino. Esta aceptación fortalece su vínculo con el presente. En lugar de vivir exclusivamente proyectado hacia el mañana, comienza a reconocer la riqueza de cada etapa del viaje. Entiende que la felicidad no se encuentra únicamente en la próxima meta, sino también en la experiencia de caminar hacia ella. En términos épicos, este aprendizaje se asemeja al momento en que un explorador comprende que el verdadero tesoro no era la ciudad legendaria que buscaba, sino la transformación interior que ocurrió durante la travesía. Las montañas escaladas, los desafíos enfrentados y las tormentas superadas terminaron moldeando una versión más fuerte y sabia de sí mismo. Otra dimensión poco explorada de este proceso es la relación de Sagitario con la confianza universal. Después de atravesar despedidas significativas, comienza a percibir que existe una inteligencia más grande operando detrás de los acontecimientos. No necesariamente obtiene todas las respuestas, pero desarrolla una fe más profunda en el movimiento de la vida. Esta confianza no es ingenuidad. Nace de la experiencia. Surge después de comprobar una y otra vez que aquello que parecía un final absoluto terminó conduciendo hacia oportunidades inesperadas. Surge al observar que cada puerta cerrada obligó a descubrir nuevas rutas. Surge al reconocer que incluso los momentos más difíciles contenían semillas de crecimiento que solo serían visibles mucho tiempo después. Por eso, cuando Sagitario alcanza un nivel elevado de evolución, las despedidas dejan de inspirarle únicamente tristeza. También despiertan respeto. Comprende que los finales forman parte de una arquitectura mucho más grande que la percepción inmediata. Entiende que cada cierre participa en la construcción de un destino en constante expansión. Entonces aparece una fortaleza distinta. Ya no es la fuerza impulsiva que desafía todo obstáculo. Es una fortaleza tranquila, nacida de la comprensión profunda de los ciclos de la vida. Una fortaleza que sabe avanzar sin aferrarse. Que sabe amar sin poseer. Que sabe recordar sin permanecer atrapada en los recuerdos. Y mientras nuevos horizontes vuelven a desplegarse ante su mirada, Sagitario comprende una de las lecciones más nobles de su camino, que el universo no le enseña a decir adiós para vaciar su vida, sino para prepararla para una amplitud todavía mayor. Porque cada vez que libera aquello que ha cumplido su propósito, crea espacio para una versión más luminosa de sí mismo y para aventuras que aún esperan más allá de los límites conocidos. Hay un aspecto especialmente revelador en el proceso mediante el cual Sagitario aprende a decir adiós, la transformación de su relación con el desapego. A menudo se cree que este signo domina naturalmente el arte de soltar debido a su amor por la libertad y por los horizontes abiertos. Sin embargo, la realidad interior de Sagitario suele ser mucho más compleja. Aunque posee una naturaleza viajera y una inclinación constante hacia lo nuevo, también desarrolla profundos vínculos con aquello que da sentido a su existencia. Cuando entrega su confianza, cuando deposita su fe en una persona, en un proyecto o en un ideal, lo hace con una intensidad que muchas veces permanece oculta tras su imagen optimista y aventurera. Por esa razón, ciertas despedidas representan auténticos terremotos espirituales. No porque destruyan su esencia, sino porque obligan a reorganizarla. El signo que siempre encontró dirección en una visión de futuro debe aprender a caminar durante un tiempo sin mapas claros. El explorador que solía confiar en la amplitud de sus horizontes descubre que existen travesías que no se realizan sobre tierras lejanas, sino en los paisajes invisibles de la conciencia. En esas etapas emerge una de las mayores fortalezas de Sagitario, su capacidad para encontrar significado incluso en medio de la incertidumbre. Mientras otros pueden quedar paralizados por la sensación de vacío, este signo posee una conexión natural con la idea de que toda experiencia contiene una enseñanza. Aunque el dolor pueda acompañarlo durante un periodo, existe una parte profunda de su espíritu que continúa buscando comprensión, crecimiento y propósito. Esa búsqueda modifica gradualmente la forma en que interpreta las pérdidas. Lo que antes veía como una ausencia comienza a percibirlo como una transición. Lo que parecía una ruptura definitiva empieza a revelar conexiones invisibles con etapas futuras de su destino. Comprende que algunas experiencias no llegan para permanecer eternamente, sino para activar capacidades que de otro modo habrían permanecido dormidas.
Desde la perspectiva astrológica, esta evolución está vinculada con la expansión interior. Muchas personas asocian la expansión únicamente con el crecimiento material, los logros o las nuevas oportunidades. Sin embargo, para Sagitario existe una expansión mucho más profunda, la ampliación de la conciencia. Cada despedida importante rompe ciertos límites internos. Derriba creencias, desafía expectativas y obliga a contemplar realidades que antes permanecían fuera de su campo de visión. En ese proceso, el signo comienza a desarrollar una comprensión más refinada de la libertad. Durante la juventud, puede interpretar la libertad como la ausencia de restricciones. La imagina como la posibilidad de moverse sin límites, explorar cualquier camino y evitar todo aquello que parezca una atadura. Pero las experiencias significativas terminan enseñándole algo más elevado. Descubre que la verdadera libertad no consiste en escapar de los vínculos, sino en relacionarse con ellos sin perder la propia esencia. Comprende que puede amar profundamente sin depender. Puede comprometerse sin sentirse encarcelado. Puede recordar sin quedarse atrapado en el pasado. Esta comprensión representa una conquista inmensa dentro de su evolución espiritual. También surge una nueva relación con la nostalgia. Sagitario suele ser un signo orientado hacia el futuro, pero cuando aprende a decir adiós desarrolla una capacidad especial para honrar el pasado sin convertirlo en refugio permanente. Ya no necesita rechazar sus recuerdos para seguir avanzando. Aprende a integrarlos como parte de su historia. Las experiencias vividas dejan de ser cadenas y se transforman en maestros. Cada encuentro, cada sueño cumplido o perdido, cada etapa concluida pasa a ocupar un lugar de sabiduría dentro de su recorrido. La memoria deja de ser un territorio de melancolía y se convierte en una biblioteca de lecciones valiosas. Hay además una transformación heroica relacionada con la confianza en el propio camino. Al principio, muchas despedidas pueden hacerle sentir que ha perdido dirección. Sin embargo, cuanto más evoluciona, más comprende que su rumbo no depende de circunstancias externas. Descubre que existe una brújula interna capaz de orientarlo incluso cuando desaparecen las referencias conocidas. Esa brújula está formada por valores, principios y aprendizajes acumulados a lo largo de innumerables experiencias. Cuando Sagitario conecta con ella, deja de buscar desesperadamente señales externas para validar cada decisión. Aprende a escuchar su propia verdad con mayor claridad. En términos épicos, es el instante en que el viajero deja de depender exclusivamente de los mapas heredados y aprende a orientarse observando las estrellas. Puede atravesar territorios desconocidos porque ha desarrollado una relación profunda con su propia capacidad de navegación. La incertidumbre ya no lo intimida de la misma manera porque sabe que posee recursos interiores para afrontar lo inesperado. Con el tiempo, esta madurez también transforma su concepto de abundancia. Comprende que la riqueza de la vida no se mide por la cantidad de cosas que logra conservar, sino por la profundidad de las experiencias que ha sabido vivir. Cada despedida deja un legado. Cada ciclo concluido aporta una nueva perspectiva. Cada transformación amplía el horizonte de su comprensión. Así, el arquero continúa avanzando con una dignidad renovada. No camina como alguien que ha sido derrotado por los cambios, sino como alguien que ha aprendido a convertir cada transformación en combustible para su crecimiento. Lleva consigo las huellas de innumerables despedidas, pero ninguna de ellas pesa sobre sus hombros. Se han convertido en parte de su sabiduría. Y mientras contempla los horizontes que aún quedan por descubrir, comprende que el acto de soltar no disminuye su historia. La engrandece. Porque cada vez que tiene el valor de despedirse de aquello que ha cumplido su ciclo, permite que la vida despliegue escenarios más amplios, desafíos más nobles y oportunidades más alineadas con la evolución de su espíritu. En esa confianza serena reside una de las expresiones más elevadas y luminosas del alma de Sagitario. Hay un territorio aún más profundo en la evolución de Sagitario cuando aprende a decir adiós, y es el que se relaciona con la alquimia interna del dolor. No se trata simplemente de superar una pérdida o de continuar el camino con optimismo renovado. Se trata de una transformación silenciosa en la que aquello que duele deja de ser una herida abierta para convertirse en materia prima de sabiduría. El fuego sagitariano, que en un inicio puede parecer impulsivo y orientado únicamente hacia la expansión, descubre que también posee la capacidad de transmutar lo vivido en comprensión, y lo incomprensible en sentido. En ese proceso, el signo comienza a percibir que el sufrimiento no es un enemigo del crecimiento, sino un lenguaje de la conciencia.
Durante mucho tiempo, Sagitario puede intentar evitar la densidad emocional, confiando en su tendencia natural a mirar hacia adelante. Sin embargo, las despedidas más profundas lo obligan a permanecer un instante dentro de lo que siente. No para quedarse atrapado, sino para atravesarlo con plena conciencia. Y en ese atravesamiento ocurre una revelación esencial: lo que se siente plenamente, se integra; lo que se evita, se repite en nuevas formas. Esta comprensión abre una dimensión completamente nueva en su evolución. El arquero deja de disparar flechas únicamente hacia el futuro y aprende también a mirar el terreno que pisa en el presente. Descubre que la expansión auténtica no es solo movimiento externo, sino también profundidad interna. La aventura deja de ser únicamente geográfica o circunstancial y se convierte en una exploración de sus propios estados emocionales, de sus reacciones y de sus silencios. En este nivel, decir adiós deja de ser un acto aislado para convertirse en una práctica de conciencia. Cada final se transforma en una oportunidad para observar qué parte de sí mismo se resiste, qué parte intenta controlar lo incontrolable y qué parte finalmente acepta el flujo natural de la existencia. Esa observación no es mental únicamente, sino vivencial. Sagitario comienza a entender que la verdadera libertad no es ausencia de emoción, sino capacidad de sostenerla sin ser arrastrado por ella. Desde una perspectiva astrológica profunda, este momento marca el tránsito del impulso hacia la sabiduría. El fuego de Sagitario ya no solo ilumina horizontes externos, sino que también alumbra zonas internas que antes permanecían en penumbra. Es como si el viaje que siempre había realizado hacia afuera comenzara a reflejarse hacia adentro, revelando paisajes igualmente vastos, pero mucho más complejos. En ese espejo interior, el signo descubre que muchas de sus despedidas no eran únicamente externas. Algunas representaban el cierre de ciclos de identidad. Versiones de sí mismo que ya no podían sostener el siguiente nivel de su evolución. Roles que alguna vez le dieron sentido, pero que con el tiempo se volvieron limitantes. Ideas sobre quién debía ser, cómo debía amar o qué debía perseguir. Cada una de esas estructuras internas también necesita ser despedida para que algo más auténtico pueda emerger. Este proceso no ocurre de manera abrupta. Es una sucesión de pequeñas revelaciones que van erosionando viejas certezas. A veces aparece como una incomodidad sutil, otras como una ruptura evidente. Pero en todos los casos, el propósito es el mismo: liberar espacio interior. Sagitario comienza a comprender que la vida no solo le pide avanzar, sino también despojarse de aquello que ya no corresponde a su siguiente etapa. En ese despojo consciente surge una forma más refinada de valentía. No la valentía del que se lanza sin mirar atrás, sino la del que es capaz de sostener la incertidumbre sin recurrir a viejas seguridades. El arquero aprende a permanecer en el vacío momentáneo entre lo que fue y lo que aún no es. Ese espacio intermedio, que antes podía generar inquietud, se convierte gradualmente en un lugar de gestación. Es allí donde aparece una de las transformaciones más profundas: la relación con el control. Sagitario, acostumbrado a proyectar caminos amplios y a visualizar futuros posibles, descubre que no todo puede ser dirigido por la voluntad. Y en lugar de resistirse, comienza a aflojar la necesidad de forzar los acontecimientos. Comprende que el destino no responde a imposiciones, sino a sincronías que solo se revelan cuando existe apertura. Esta entrega no significa pasividad, sino inteligencia superior. Es la comprensión de que la vida tiene su propio ritmo y que cada despedida es parte de una arquitectura mayor que no siempre es visible desde la perspectiva inmediata. Así, el signo deja de luchar contra los cierres y comienza a colaborar con ellos. En el plano épico de su evolución, este aprendizaje lo convierte en un viajero más completo. Ya no es solo el explorador de mundos externos, sino también el guardián de su propio mundo interno. Ha atravesado desiertos emocionales, ha cruzado fronteras de identidad y ha aprendido a caminar sin la necesidad constante de certezas. Cada experiencia de pérdida se ha transformado en una prueba de resistencia espiritual que lo fortalece sin endurecerlo. Con el tiempo, Sagitario desarrolla una serenidad que no depende de la ausencia de cambios, sino de su comprensión. Ya no necesita que la vida sea estable para sentirse en paz. Le basta con saber que puede adaptarse, integrarse y continuar. Esa certeza lo vuelve inmensamente libre, porque su estabilidad ya no depende del exterior, sino de su capacidad de permanecer centrado en medio del movimiento. Y así, en lo más profundo de su camino, descubre una verdad esencial. No ha venido únicamente a encontrar respuestas, sino a aprender a vivir dentro de las preguntas sin perder su dirección.
cada adiós deja de ser una fractura para convertirse en una expansión. Cada cierre abre una puerta más amplia en su interior. Y cada transformación lo acerca, no a una meta final, sino a una forma de existencia más consciente, más amplia y más luminosa, donde el viaje nunca termina, solo se vuelve cada vez más profundo. Hay una dimensión aún más sutil en el aprendizaje de Sagitario al decir adiós, y es la que tiene que ver con la reconfiguración de su destino emocional. No se trata únicamente de soltar personas o etapas, sino de comprender cómo cada vínculo ha moldeado su manera de sentir, de confiar y de entregarse al mundo. En este nivel profundo, las despedidas dejan de ser eventos aislados y se convierten en puntos de inflexión que reescriben la arquitectura interna de su manera de amar la vida. El signo del arquero, en su impulso natural hacia la expansión, suele orientarse hacia lo lejano, lo posible y lo que aún no ha sido explorado. Sin embargo, cuando atraviesa despedidas significativas, descubre que una parte esencial de su viaje no ocurre en la distancia, sino en la forma en que integra lo vivido. Cada historia concluida deja una huella invisible que redefine su sensibilidad, su percepción del afecto y su capacidad de entrega. Así, el adiós no solo separa caminos, también reorganiza el modo en que Sagitario se relaciona con la intimidad. En este proceso emerge una sabiduría que no es inmediata ni evidente. El signo comienza a entender que no todos los finales son iguales, ni todas las conexiones cumplen la misma función dentro de su evolución. Algunas presencias llegan para despertar su entusiasmo, otras para desafiar su visión del mundo, y otras para mostrarle los límites de su propio idealismo. Cuando esas funciones se completan, la vida no se detiene, simplemente cambia de escenario. Desde una perspectiva astrológica, este movimiento forma parte de su evolución hacia una conciencia más integradora. Sagitario aprende que su naturaleza expansiva no se contradice con la profundidad, sino que la necesita para no dispersarse. El fuego que lo impulsa hacia adelante también requiere raíces internas que le permitan sostener su energía sin perder coherencia. Las despedidas, en este sentido, funcionan como mecanismos de orden interno, reorganizando aquello que su entusiasmo inicial había dispersado. Con el tiempo, el signo desarrolla una percepción más refinada de la permanencia. Ya no confunde permanencia con eternidad física, sino con la huella que algo deja en su conciencia. Comprende que lo verdaderamente duradero no es lo que permanece a su lado, sino lo que continúa transformándolo incluso después de haberse ido. Esta comprensión le otorga una visión más amplia de la continuidad, donde los finales no rompen la historia, sino que la expanden hacia nuevas capas de significado. En ese tránsito, Sagitario también aprende a reconocer los ciclos de saturación emocional. Llega un punto en el que ciertas experiencias dejan de aportar crecimiento y comienzan a repetirse en forma de patrones. Es entonces cuando el adiós deja de ser una reacción y se convierte en una decisión consciente. No desde la huida, sino desde la comprensión de que insistir en lo que ya cumplió su función solo ralentiza su evolución. Esta madurez no elimina su entusiasmo natural, pero lo afina. El arquero ya no dispara todas sus flechas en todas direcciones, sino que aprende a elegir con mayor precisión los destinos que realmente resuenan con su propósito actual. Esa selección no reduce su libertad, la vuelve más significativa. Porque descubre que la libertad sin dirección puede dispersar, mientras que la libertad consciente puede construir destinos más coherentes. En lo profundo de este aprendizaje también surge una relación distinta con la identidad. Sagitario comienza a comprender que no es una sola versión de sí mismo, sino una sucesión de etapas en constante transformación. Cada despedida importante marca el cierre de una identidad parcial y el nacimiento de otra más alineada con su crecimiento. Este proceso, lejos de fragmentarlo, lo amplía. Le permite existir como un ser en constante actualización, sin la necesidad de fijarse en definiciones rígidas. El dolor que puede acompañar estos procesos no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser un obstáculo para convertirse en una señal de tránsito. Indica que algo importante está siendo reconfigurado en su interior. Y aunque al principio pueda resultar desafiante, con el tiempo se convierte en una fuente de lucidez. Sagitario aprende a leer el dolor no como una condena, sino como una transición. En ese estado de comprensión, el signo empieza a desarrollar una forma más elevada de resiliencia. No una resistencia que endurece, sino una adaptabilidad que mantiene su esencia intacta mientras todo a su alrededor se transforma. Esta resiliencia le permite atravesar cambios profundos sin perder su capacidad de inspirarse, de soñar y de avanzar hacia nuevos horizontes. Con cada ciclo de despedida, su visión del mundo se amplía.
Ya no interpreta los finales como interrupciones, sino como reordenamientos naturales de una trama mayor. Comprende que la vida no está diseñada para sostener todas las formas indefinidamente, sino para permitir la evolución constante de la conciencia. Y en ese flujo, cada cierre cumple un papel esencial. Así, el arquero continúa su travesía con una comprensión más madura de su propio camino. Ya no busca retener lo que el tiempo transforma, sino participar conscientemente en ese proceso de transformación. Cada adiós se convierte en un acto de alineación con su destino más amplio, donde lo perdido no desaparece, sino que se integra en una comprensión más profunda de lo que significa avanzar sin dejar de crecer.